mente a Blaise, que estaba recostado en el sillón, hojeando tranquilamente un libro de texto. Dazai reconoció la portada como la de uno que había terminado a principios de año. Historia de la magia. Interesante, pero no particularmente útil, aunque había ayudado mucho a orientar su investigación. Dazai había descubierto que la magia tenía una historia muy larga y muy sangrienta, que no incluía en lo más mínimo los conflictos más recientes entre los mortífagos y la supremacía de los sangre pura. Cuando se dio cuenta de que lo estaban observando, Blaise levantó la vista y se encontró con la mirada de Dazai con un parpadeo lento. «Sabes que en realidad no necesito tu permiso para...». Dazai frunció el ceño. No estaban solos en las salas comunes. Algunos estudiantes de último año merodeaban por allí. Eligió sus palabras con cuidado después de una pausa. «Para escabullirse. Para robar la piedra», dijo Dazai con un gesto de sus labios. Blaise entrecerró los ojos. «¿Es una buena idea?», preguntó la otra serpiente, con una mueca de disgusto en los labios. Dazai frunció el ceño y se sentó erguido. «Es una gran idea. Ahora». El ceño fruncido en el rostro de Blaise parecía sangrar preocupación. «Fue una buena idea. Hasta que el profesor Snape nos dio un sermón sobre ser más delicados contigo». Blaise pasó un dedo por la tapa de su libro y luego controló su expresión. «Eres demasiado imprudente con tu propia vida. Si llevamos a cabo este plan, ¿cuáles son las probabilidades de que te esfuerces demasiado otra vez?». Dazai le dio vueltas a la idea en la cabeza. Volvió a poner el rey en su sitio mientras pensaba. Todas las demás piezas habían sido apartadas a un lado, dejando espacio para que Dazai volviera a apoyar la cabeza allí si así lo deseaba. Y cuanto más hablaba Blaise, más atractivo le parecía chocar contra el tablero de ajedrez. «Conozco mis propios límites», dijo finalmente, moviéndose en el mismo sitio y sintiéndose extrañamente ahogado. Y era cierto. La única razón por la que Dazai se había aniquilado el otro día con el dragón era la necesidad. No había esperado que el dragón eclosionara y, dada la restricción de tiempo, usar un hechizo hasta que estuviera tan enfermo había sido la única opción. Pero todo a partir de ahora sería de acuerdo con el diseño de Dazai, salvo las pocas incógnitas que quedaban en la ecuación. «De todos modos», continuó Dazai, tomó un peón de la mesa y lo arrojó en dirección a Blaise. El peón se estrelló contra el brazo del sofá y luego cayó al suelo. «Tenemos un límite de tiempo. Por si lo habías olvidado». «Lo sé», dijo Blaise, «pero es más importante que te mantengas saludable». Dazai parpadeó. Estupefacto. «No. No lo es. Que Quirrell consiguiera la piedra filosofal y creara una mafia de magos inmortales era mucho más importante». Dazai no podía decir tanto con otros Slytherins alrededor, pero intentó transmitir el mensaje con una mirada desconcertada. El profesor Quirrell iría por la piedra pronto. Realmente no tenían tiempo para preocuparse por cosas inútiles. Dazai lanzó otro peón para demostrar su punto. Blaise lo golpeó en el aire antes de que pudiera chocar con su cara. «Por supuesto que lo es. Eres un idiota». «Sí», dijo Dazai sonriendo. «Ahora, ¿vas a ayudarme o no?». Con un suspiro, Blaise se sentó. Sus rasgos se tensaron en algo serio y vagamente preocupado. Esa era una emoción que mostraba mucho últimamente. Preocupación. Dazai no sabía qué pensar al respecto. Quería decir que lo molestaba. Pero Dazai se quitó ese pensamiento de la cabeza. Vio a Blaise atrapado debajo del dragón la semana pasada. Golpeado y ensangrentado. Sí. Quizás él podría entender esa preocupación. Entonces, con una certeza aplastante, los ojos de Blaise se abrieron de par en par al comprender. El cansancio enloquecido en la voz de Dazai debió delatarlo. Porque no pasó un segundo y Blaise susurró. «¿Quieres ir por la piedra esta noche?». Dazai asintió. Ese es el plan. Para ser honesto, la idea de esperar más lo enfermaba. Todos esos mimos le recordaban demasiado a estar en casa, encerrado en su habitación día tras día. No hacía cosas. Le pasaban cosas.
Y en realidad, no era que necesitara ser productivo. Como había dicho Blaise, Dazai solo quería algo parecido a tener control sobre la situación. No hay forma de detenerte. ¿Verdad? No. Comillas. Blaise suspiró. Cerró los ojos y se mantuvo en esa posición inclinada durante unos largos segundos. Cuando finalmente volvió a mirar hacia arriba, Blaise lucía su característica mirada de aburrimiento apático. Muy bien, dijo. ¿Cuál es el plan? ¿Jefe? Primero, sonrió Dazai. Necesitamos que los gemelos dejen salir a nuestro dragón. Dazai se apoyó contra la pared y miró fijamente el pasillo con expresión sencilla. Las antorchas que iluminaban el techo estaban vacías y el pasillo estaba en sombras. Escabullirse después del toque de queda era demasiado fácil. A su lado, la expresión aburrida de Blaise parecía estar de acuerdo. ¿Es la primera vez que te escapas después de hora? Preguntó Dazai. Ya sabía la respuesta. Blaise tarareó. Sí. Pero contigo cerca. Parecía inevitable. Dazai asintió y luego presionó la parte posterior de su cráneo contra la pared. Habían atrapado al dragón especialmente cerca de las salas comunes de Slytherin. Era fundamental que los gemelos llegaran rápidamente. Después de todo, si se quedaban allí demasiado tiempo, Snape eventualmente los descubriría. Dazai estaba empezando a pensar que el hombre tenía talento para eso. Blaise le lanzó una mirada curiosa. Vienen los gemelos, le aseguró. Lo sé. Comillas, maldita sea. Dazai intentó ocultar los nervios que Blaise había visto en su expresión. No estaba nervioso. Solo ansioso por ponerse en movimiento. No le gustaba la idea de que una piedra que otorgaba la inmortalidad estuviera tirada por ahí. No le gustaba la idea de que Quirrell estuviera en las etapas finales de tomarla para sí mismo. Tampoco le gustaba la idea de que Mori le hubiera dado una misión en la que Dazai podía fracasar con la misma facilidad con la que podía tener éxito. Al recordar la piedra, Dazai levantó una mano para palmearse el pecho de su capa. En un bolsillo interior, cuidadosamente doblada, se escondía una pequeña bolsa de seda azul. En realidad, era demasiado pequeña para que cupieran más que unas pocas monedas. Más tarde esa noche, tendría el tamaño perfecto para contrabandear una piedra filosofal. Pero una cosa a la vez. Primero, necesitaba a los gemelos para liberar al dragón. Por supuesto, Dazai podría desbloquear fácilmente el encanto de los gemelos él mismo. Dazai reprimió el dolor de ya no es humano en su mente mientras se movía hacia el pasadizo secreto. Lanzó una mirada subvertida a Blaise. El otro chico era leal, feroz y amable. Pero no sabía nada sobre habilidades especiales. Ya no es humano anhelaba anular la magia que mantenía cerrada esa puerta secreta. Pero con Blaise mirando. Mejor no. Decidió Dazai. Aviso. Comillas. Dazai parpadeó y salió de sus pensamientos. Volviéndose hacia Blaise con el ceño fruncido y curioso. Blaise estiró el cuello hacia el pasillo, siguiendo la mirada del chico. Dazai entrecerró los ojos en la oscuridad. Fred y George bajaron en silencio las escaleras de la mazmorra, cuando vieron a Blaise y Dazai desde el otro lado del pasillo. Sonrieron. Dazai esperó hasta que estuvieron más cerca para levantar una mano en señal de saludo. Buenas noches, jefe, gritaron en voz baja. Un pajarito con forma de Blaise nos dijo que no estábamos tramando nada bueno esta noche. Claro, tarareó Dazai. ¿Pero no lo somos siempre? Se rieron entre dientes. Después de un momento de silencio, Dazai les dio un codazo hacia el pasadizo secreto, detrás del cual estaba su Ridgeback noruego al acecho. Por suerte, las paredes de piedra eran lo suficientemente gruesas como para que el ruido de sus garras no se oyera desde este lado. Fred sonrió radiante. Buscó detrás de su capa y sacó su varita un segundo después. Por fin dejó salir a este pequeño bribón. Solo podemos llevarle sobras de la cena sin que nos descubran unas cuantas noches, asintió George. ¿Sabías que los dragones comen puré de patatas? Dazai no lo sabía, aunque se sentía aliviado al saber que habían estado alimentando al dragón.
De alguna manera. Mantenerlo con vida había absorbido por completo su mente. Supuso que era otra razón por la que los gemelos Weasley eran subordinados perfectos. ¿Ella? Repitió Blaise. Ron dijo que era una hembra cuando lo dejamos entrar el otro día. Explicó George. Nuestro hermano pequeño todavía está convencido de que puede domesticarla y tenerla como mascota. No tuvimos el coraje de decirle lo contrario. Comillas, es completamente salvaje, dijo Fred. Levantó su varita y la agitó en el aire de una forma vaga. Pero le prometiste un dragón como mascota. Snakey. Dazai resopló. Puede quedárselo si puede domarlo. Hizo una pausa. ¿Aún se llama Eggy? Los gemelos sonrieron. George sonrió con sorna. Ron todavía no ha decidido el nombre. Dice que tiene que ser perfecto. Así que la llamamos Huevo, dijo Fred. ¿Crees que se mantendrá así? Creo que Egg te va a atacar sin importar cómo lo llames, les dijo Dazai sabiamente. Así que seguro. La risa de Fred pareció estar de acuerdo. Flotando sobre la pared de piedra. Su varita se detuvo de repente. Se giró, asegurándose de mirar a Dazai a los ojos. Dazai se puso de pie ante la atención. Está bien. Un golpecito en la piedra y Egg quedará libre. Frunció el ceño. ¿Estás seguro de que no quieres que Ron venga con nosotros? Al lado de Dazai. Blaise tarareó. Ha estado de tu lado desde el principio. ¿No? Él y Hermione. Dazai parpadeó y luego se encogió de hombros. Estoy seguro. Esto está bien. Recordó a Ron caminando con él hacia el bosque prohibido. Recordó la aversión inflexible del chico por las bromas y las transgresiones a las reglas desde ese día. Lo que estaban haciendo esta noche era mucho peor que lo que hicieron durante las vacaciones de invierno. Dazai odiaba admitirlo. Pero Ron no quería ser parte de esto. Así que Dazai no lo obligaría. La razón por la que Dazai no invitó a Hermione era muy similar. Al final. Probablemente fue lo mejor. Cuanta más gente involucrara en el atraco de esta noche, más probabilidades había de que los atraparan escabulléndose. Dazai asintió para sí mismo. La simplicidad era lo mejor y tenía toda la ayuda que necesitaba en la forma de Blaise y los gemelos Weasley. Fred y George simplemente asintieron. Si estás seguro. Lo era. Dazai miró a sus compañeros. Fred y George saltaban de pie con una excitación desenmascarada. A su lado. Blaise estaba tranquilo. Sereno y pensativo. Blaise podría hacer cualquier cosa si pensara que eso era lo que Dazai quería. Pensó el mafioso. Sus subordinados. Sus amigos. Dazai sonrió. Una pandilla con solo 4 miembros no era algo tan pequeño cuando eran tan leales. Muy bien. Grupo. Susurró Dazai. Limpiándose de todo lo que no fuera emoción. ¿Quién está listo para correr? 3 pares de ojos lo miraron parpadeando. ¿Correr? Comillas. Dazai asintió. Al 3er piso. En algún lugar. Solo que aún no estoy seguro de dónde está. Compadeciéndose de su expresión en blanco. Dazai explicó. Esta piedra filosofal debe estar emitiendo una tonelada de energía mágica latente. Una criatura mágica como Egg se sentirá atraída por ella. Blaise inclinó la cabeza y entrecerró los ojos mientras pensaba. Entonces, cuando dejemos libre al dragón, ¿buscará naturalmente el área más cercana con más magia? Y resulta que ahí es donde está la piedra, asintió Dazai. Eso es lo que pasó con el troll en Halloween. Al menos. Blaise asintió. A su lado. Los gemelos se quedaron boquiabiertos y luego se cerraron. Ah. Cierto. Dazai nunca les había contado sobre su aventura de Halloween. ¿O sí? Pero aún así. Fred y George no parecían muy sorprendidos por su anuncio. Sorprendidos. Seguro. Pero nada tan dramático como lo que Dazai podría esperar de tal revelación. Sus labios se apretaron. La curiosidad y la sospecha llenaron su mente. Los gemelos intercambiaron una mirada. Cualquier mensaje silencioso que estuviera revoloteando entre ellos. Dazai nunca podría saberlo. Está en algún lugar del 3er piso, dijo Dazai con calma.
volviendo su atención a la pared del pasillo sin pensarlo 2 veces. Pero no puedo estar seguro exactamente dónde. Piensa en Egg como una varilla de extinción que nos lleva a la piedra, frunció el ceño. Nos desharemos del dragón una vez que encontremos la habitación correcta. Lo dejaremos correr por los pasillos. Esa es una distracción adecuada. ¿No? Fred y George asintieron lentamente. Evidentemente considerando la información que Dazai acababa de darles a todos. Sin embargo, fue Blaise quien intervino. ¿Cómo vamos a atrapar a Egg otra vez? Comillas. Dazai arqueó una ceja. Para Ron, aclaró Blaise. No voy a dejar que te vuelvas a contagiar con ese truco del incendio. Jefe. Dazai le dio vueltas a la idea en la cabeza por un segundo. No me preocuparía por eso. Una vez que tuvieran la piedra filosofal. El dragón la seguiría a todas partes de todos modos. Aún así, a Dazai no le importó. Ya sea que atraparan a Egg nuevamente o no. Dazai no estaba convencido de que pudieran domesticarlo. Si Ron quería intentarlo, era más que bienvenido. Pero en lo que respecta a Dazai, el atractivo de tener un dragón escondido había terminado en el momento en que se dio cuenta de que la inmortalidad estaba en juego. Incluso pensarlo le hacía sentir mal. O tal vez esa fuera la enfermedad persistente de su último viaje a la enfermería. De todos modos. Deja salir a Ed. Dazai sacudió la cabeza y endureció su expresión. Pongámonos en movimiento antes de que alguien nos pille incumpliendo el toque de queda. Lo observaron por un momento. Con distintos grados de reflexión reflejados en sus rostros. Finalmente, Fred golpeó la pared con su varita. Hacer clic. Dazai lo sintió antes de que la puerta de piedra se abriera. La magia rígida en el aire se rompió y luego se dispersó sin rumbo. Zumbó contra su piel y desapareció. En alguna parte lejana de su mente. Dazai intentó grabar ese patrón de magia en su mente. Sería increíblemente útil conocer un hechizo que pudiera dejar afuera a otras personas. Pero solo tenía un segundo para pensar en esas aplicaciones. El batir de alas y el ruido de garras sobre la piedra le robaron el aliento a Dazai antes de que pudiera darse cuenta. A su lado, Dazai sintió que Blaise también se tensaba. Ahí viene, anunció Fred, alejándose medio paso de la puerta. George se acercó a Blaise y Dazai. Se paró directamente entre ellos y el dragón. Pero Dazai no estaba seguro de si la posición era intencional o no. Esperemos que tu plan funcione. Snakey. Lo hará. Dijo Dazai. Bien, George sonrió. Porque Egg va a salir ahora. Una mancha negra y familiar salió disparada de la puerta, golpeando el cabello de Dazai mientras pasaba. Se curvó en el aire. Y solo el destello de sus peligrosas garras mostró hacia dónde iría. Egg agitó las alas y desapareció escaleras arriba. Se quedaron quietos por una fracción de segundo. Entonces, como si hubieran recibido una descarga eléctrica, los 4 entraron en acción. Dazai corrió tras el dragón. El sonido de los zapatos al chocar contra la piedra le indicó que los demás lo seguían con la misma prisa. Se agarró a la barandilla de la escalera para subir. Cuando llegó a la cima, Dazai se detuvo de repente. Detrás de él, varios zapatos también se detuvieron. ¿A dónde fue? Preguntó Blaise al mismo tiempo que los gemelos preguntaban. ¿Por qué te detuviste? Dazai respiró profundamente. Es más rápido que nosotros, explicó. Tendremos que ir al tercer piso y atraparlo allí. En lugar de seguirlo. Girándose hacia los gemelos, Dazai preguntó. ¿Ustedes dos conocen algún atajo hacia el corredor del tercer piso? Fred y George se miraron a los ojos y parecieron hablar en silencio. Dazai aprovechó el momento para recuperar el aliento después de correr escaleras arriba. Después de una pausa, George dijo, no directamente. Pero podemos acercarnos bastante, añadió Fred. Suficientemente bueno. Comillas, en realidad. Solo necesitaban atrapar al dragón que se dirigía hacia una puerta o un pasaje específico. Dazai no podía correr el riesgo de abrir accidentalmente la puerta equivocada y encontrarse con un profesor o perder el tiempo en un callejón sin salida. No había margen de error.
Lo siguiente que supo Dazai fue que estaban corriendo de nuevo. Detrás de los gemelos Weasley, que recorrían con destreza los enrevesados pasillos de Hogwarts. Dazai confió en su camino. Dobló una esquina, pisándole los talones a Fred. En algún lugar de su mente, Dazai intentó memorizar el laberinto de Hogwarts, pero lo perdió a mitad de camino. Estos pasillos se retorcían y se doblaban. Se movían por su propia cuenta y estaban alineados con las pinturas vivientes que Dazai nunca podría soportar mirar. Su grupo se detuvo brevemente. Fue el tiempo justo para que los gemelos hicieran algo con sus varitas y una planta alta y floreciente. Dazai no reconoció el movimiento, pero sintió las fluctuaciones mágicas en el aire cuando un cuadro en la pared se balanceó unos segundos después. Fred y George se dieron la vuelta para indicarles a Blaise y Dazai que entraran en el pasillo que el marco había estado ocultando. Dazai cruzó el umbral con un gesto brusco de la cabeza hacia los gemelos y todos le ofrecieron una sonrisa pícara. Luego, todavía con esas expresiones de entusiasmo infantil, los gemelos agarraron el marco del cuadro y lo cerraron. La emoción en sus rostros casi hizo que Dazai olvidara lo que estaban haciendo y lo que es más importante. ¿Por qué? Inmortalidad. Quirrell. Mori. Dazai no estaba seguro de qué orden era más urgente. Sacudió la cabeza mientras se giraba para seguir a Blaise por el largo túnel secreto. En realidad no importaba por qué. Tal vez Dazai pudiera convencerse a sí mismo de que también estaba haciendo todo esto por diversión, como había sido a principios de año. Lo que no quería decir que andar a escondidas no fuera divertido. Era solo, bueno, robar la piedra filosofal ya no era realmente idea de Dazai. ¿O sí? No parecía una rebelión ni un juego. Parecía un trabajo. Parecía la sensación pegajosa y negra que se acumulaba en los pulmones de Dazai y le susurraba. No morir nunca. ¿Cómo sería eso? ¿Me pregunto? Comillas. Era una elegante piedra roja en lugar de un elegante vestido rojo. De repente, la luz del fuego brilló desde el final del túnel cuando la pared más alejada se abrió. Fred y George los instaron a moverse más rápido. Y Dazai obedeció fácilmente. Al salir del pasaje secreto, Dazai miró a su alrededor, tratando de hacerse una idea de dónde estaba. Blaise se puso de pie a su lado. Tercer piso, dijo Blaise sin aliento. No veo al dragón por ningún lado. Dazai tarareó. No del todo sorprendido. Se escuchó un chasquido detrás de él. Dazai miró por encima del hombro para ver a los gemelos usar sus varitas para sellar el pasaje secreto. Parecía estar hecho de ladrillos de piedra en este piso, como el de las mazmorras. George señaló hacia la derecha con el pulgar. El corredor que está prohibido es por aquí, explicó. ¿Estás seguro de que Egg irá por ahí? Sí, dijo Dazai, caminando en la dirección que George le había indicado. Hubo un segundo de silencio antes de que oyera que los demás empezaban a seguirlo. Esta vez, Dazai se aseguró de caminar más despacio. Las criaturas mágicas parecían repelerlas. Al menos las inteligentes. Como los duendes y los fantasmas. Sin embargo, no estaba seguro de qué tan buena era su capacidad para sentirlo. Dazai levantó una mano, indicando silenciosamente a sus compañeros que ahora se escabullirían. No podía arriesgarse a asustar a Egg con No Longer Human. No hasta que viera a qué puerta. ¿Secreta o no? Se dirigía el dragón. Oyó garras en la piedra antes de doblar la esquina. A continuación, el sonido de unas alas batiéndose contra el viento. Un chirrido. O tal vez un siseo o un gruñido. Huevo. Fred apareció al lado de Dazai y pronunció el nombre del dragón sin emitir ningún sonido. Dazai asintió. Señaló con la cabeza en dirección al dragón y luego arqueó las cejas, con una sonrisa burlona. Fred se acercó sigilosamente y echó un vistazo por la esquina. Se hizo el silencio por un momento. Dazai sintió que Blaise y George se acercaban a su lado poco después. Les dedicó lo que esperaba que fuera una sonrisa alentadora. Finalmente, Fred se volvió hacia ellos. Estaba sonriendo increíblemente. Y Dazai no pudo evitar sonreírle a pesar de los nervios que lo estaban volviendo loco. «Ella está aquí», murmuró Fred.
Dazai asintió. Tras mirar a cada uno de sus subordinados. Respiró profundamente y salió de detrás de la esquina. Observó el pasillo. Con cuidado de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar a una cría de dragón desprevenida. Al mirar a su alrededor. El pasillo se veía tal como lo recordaba. El largo y casi interminable pasillo de puerta tras puerta. El alto arco del techo. La capa de polvo que cubría el suelo. Los ojos de Dazai se fijaron en el final del pasillo. Donde la esquina de la pared todavía estaba agrietada y rota. Apartó la mirada rápidamente. Un recuerdo no deseado del troll de la montaña parado allí destellando en su cabeza. El hedor de la carne sin lavar se aferraba a la lengua de Dazai incluso ahora. Hirió el aire de sus recuerdos. El agarre de las garras alrededor de sus costillas. El ardor ácido de ya no era humano en su cerebro. De repente. El cálido peso de Blaise cayó a su lado. Dazai soltó el aire que estaba reteniendo sin darse cuenta. Cuando Fred se cernió sobre su otro hombro. Dazai finalmente pudo obligarse a sí mismo a escanear rápidamente el pasillo en busca de él. Las alas negras golpearon contra la puerta. Las garras se pelearon por agarrarse. Cada pocos segundos. Un destello de chispas salía de la boca del dragón. No fue suficiente para incendiar la puerta. Y en realidad, Dazai reconoció esa puerta. Aunque solo vagamente. En Halloween había intentado descaradamente abrirla. Con la esperanza de encontrar algo interesante adentro. Solo cuando fue a abrirla. Draco y el troll aparecieron para frustrar su plan. ¿Allí era donde se escondía la piedra filosofal? ¿Qué habría pasado si lo hubiera abierto por completo ese día? Se preguntó Dazai. Sacudió la cabeza y se le puso la piel de gallina. Fred, George y Blaise permanecieron en silencio a su lado. Evidentemente esperando a que Dazai los guiara. Así era. Tenía cosas más importantes que hacer que perderse en el pasado. Roba la piedra. Evita al profesor Snape y crea un huevo de dragón. Esos seguían siendo sus objetivos. Con el huevo de dragón eclosionado y Snape desaparecido. El siguiente movimiento de Dazai era obvio. Inclinando la barbilla hacia arriba. Dazai cruzó el pasillo. Egg ya debió haberlo sentido. Porque no pasó un segundo y ella estaba trepando por la pared. Les siseó. Pero no se abalanzó para atacar. Dazai se preguntó si Ron realmente la estaba domesticando. O tal vez era el zumbido de llano humano lo que mantenía a Egg alejada. De todos modos. Buen trabajo. Le susurró Dazai al dragón. Sonriendo cuando ella golpeó con enojo su cola contra la pared. Oficialmente te has vuelto útil. Incluso te perdonaré por atacar a mi segundo al mando. Tal vez. No lo haré. Entonó Blaise. Los gemelos rieron en voz baja. Oh. Ten cuidado con ella. Comillas. Es un animal salvaje después de todo. Comillas. Dazai tarareó y luego se sacudió. Volvió a prestar atención a sus subordinados. Dazai no estaba seguro de si su expresión era excitada o seria. Se sentía en algún punto intermedio entre las dos. Cuando Blaise lo miró a los ojos con el ceño fruncido. Dazai intentó calmar esa extraña sensación. Muy bien. Pandilla, anunció. Todas las miradas se volvieron hacia él. Con un suspiro. Dazai se acercó a la puerta. La cogió con una horquilla en un tiempo récord. Se abrió bajo sus dedos en cuestión de segundos. La mano de Dazai se posó en el picaporte. Se giró para encontrarse con los ojos de Blaise. Luego con los de Fred y luego con los de George. Los gemelos sonreían de oreja a oreja e incluso Blaise lucía una pequeña sonrisa alentadora. Sin darse cuenta. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Dazai. Emocionante. Decidió. Esto es emocionante. Robemos la piedra filosofal. Cuando la puerta se abrió. Salió una ráfaga de aire caliente y húmedo que le arrebató el pelo hacia atrás y le obligó a fruncir el ceño. Olía mal. Lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta olía horrible. Dazai se armó de valor. Tras una última mirada a cada uno de sus subordinados. Dejó que la puerta se abriera por completo. Estaba oscuro. Dazai entrecerró los ojos para obligarlos a adaptarse más rápido. Dar un paso tentativamente hacia adelante lo empujó otro pie hacia la oscuridad. ¿No había luces allí?
¿Dónde estaría el primero de los guardias de los profesores? Dazai se preocupó por la idea con el ceño fruncido. La incertidumbre lo picaba. ¿Pueden ver algo? Comillas, coma. Preguntó uno de los gemelos. Dazai se encogió de hombros y luego se corrigió. No. Alguno de ustedes puede lanzar. Comillas, antes de que pudiera terminar. El frenético batir de alas sobre su cabeza lo interrumpió. Dazai miró hacia arriba instintivamente. Pero solo logró ver el destello de las alas negras de Egg lanzándose sobre su cabeza antes de desaparecer de inmediato entre las sombras. Dejando escapar un suspiro, Dazai dio otro paso hacia adelante. Al mismo tiempo, el sonido de las garras sobre las baldosas se alejó. Pesado. Torpe. Respiración. Dazai podía oírla ahora. Baja. Caliente y profunda. Desprendiéndose de pulmones que eran el doble del tamaño de Dazai. Rancios de una manera en que los del troll no lo eran. Olían a carne cruda. Dazai parpadeó en la oscuridad. Y de repente la comprensión cayó sobre él. Algo grande había aquí. Lanzad lumos, dijo Dazai a la oscuridad. Serio. Cuando nadie respondió por un segundo. Dazai trazó la orden en su voz. Fred. Lumos. Estoy trabajando en ello. Snakey, respondió Dazai. La voz de Fred sonaba cautelosa y susurrante. Bien. Debió haber llegado a la misma conclusión que Dazai. El primer guardia era la bestia de Hagrid y estaba en la habitación con ellos. Lumos. Comillas, por encima de su hombro. Una pequeña luz blanca se encendió. De repente, la habitación quedó cubierta de una luz intensa y de sombras alargadas. Dazai, que miró a Fred, vio primero el rostro del gemelo. Los ojos de Fred estaban muy abiertos y escrutadores. Probablemente todavía se estaba adaptando a la luz. Dazai centró su atención en Blaise, que seguía pegado a su costado. Dazai se detuvo en seco. La expresión del rostro de Blaise era pálida y horrorizada. Dazai, susurró a medias, sintiendo un terror helado en la columna vertebral. Dazai siguió la mirada de Blaise. La siguió hasta... unos ojos negros enormes perforaron el cráneo de Dazai. 2 ojos. No. 4. 6. Dazai intentó tomar aire. Pero el aliento se trabó y se detuvo. Esos ojos negros parpadearon. 3 narices negras resoplaron y unas garras enormes golpearon el suelo. Eran 3 cabezas imponentes en un solo cuerpo. Pelaje negro y ojos hambrientos. Unas fauces babeantes y llenas de dientes. Por supuesto que sería un perro. Piensa Dazai aturdido. La sensación que asfixiaba los pulmones de Dazai era miedo puro y sin adulterar. Su corazón podría haber dejado de latir. Sus pulmones se desinflaron. Dazai podía matar su miedo a todo. Excepto a los perros. No le importaba la muerte ni el dolor. Incluso podía hacer que su mente se quedara en blanco cuando su padre lo miraba fijamente. Pero los perros. Era un niño. Rodeado de los perros de pelea de la mafia. Era un niño pequeño. Encerrado en la perrera. Era una cosa ensangrentada y rota. Comida para perros. Deditos que forcejeaban con los barrotes de una jaula para perros. Demasiado rotos para abrir la cerradura. Alguien lo miraba fijamente. Los perros también lo miraban fijamente. Los recuerdos aparecieron sin que nadie los hubiera deseado. El temblor de las manos de Dazai era igualmente indeseado. Sangre y dientes. Sangre y dientes. Sangre y dientes. Algo golpeó el hombro de Dazai. Se apartó de golpe, esperando sentir el ardor de los colmillos en su piel. Dazai. Los perros no pueden hablar. Fue el primer pensamiento que atravesó la mente de Dazai. La idea infantil casi fue suficiente para sacar a Dazai de sus recuerdos. Creo que está teniendo un flashback. Continuó la voz. O un ataque de pánico. Dispara. Alguien estaba hablando. Dazai frunció el ceño y la voz continuó. Tranquilizadora. ¿Estás bien? Mira. No. No se están acercando. Cerbero. Pensó Dazai. Están. Fred. ¿Era Fred? De hecho. Creo que se están alejando de nosotros. ¿No se supone que es un guardia feroz?
¿Retrocediendo? Los perros no retrocedían. Gruñían y mordían y... No Longer Human zumbó bajo su piel. Y el enorme perro de 3 cabezas gimió. Oh. Dazai parpadeó una vez. Luego 2 veces. Luchando por despejar el miedo, humillante. Infantil, que obstruía sus pensamientos. Lentamente. Su visión se fue debilitando. Fred todavía sostenía un lumo sobre sus cabezas. Pintaba al monstruo en marcado contraste con la habitación negra. Y la visión por sí sola fue suficiente para que Dazai se quedara sin aliento. Pero la bestia se mantenía alejada. Asustada por ya no ser humana. Por supuesto. Un perro de 3 cabezas era mágico. Debió haber sido lo suficientemente inteligente como para reconocer a Dazai como un agujero negro mágico. Al igual que Ed, Dazai reprimió esa tranquilidad y el aguijón de su propia habilidad. Aún así, no podía apartar los ojos de la bestia. No podía detener el pesado movimiento en su pecho. Este es solo el primer guardia, dijo Dazai de repente. Esperaba que su voz no temblara. El perro parpadeó 6 veces. ¿Hay una puerta hacia la siguiente habitación? Hubo una pausa. Luego Blaise se aclaró la garganta. Seguía de pie al lado de Dazai. Solo que... Ahora que Dazai realmente estaba prestando atención. Se dio cuenta de que Blaise estaba mucho más cerca que antes. La otra serpiente estaba prácticamente presionada contra el brazo de Dazai. Una mano cálida agarrando el codo de Dazai. Dazai trató de concentrarse en la incomodidad de ser tocado. Podría haberlo tranquilizado mejor si ese perro no los estuviera mirando fijamente. El perro gimió. Largo y bajo. Dazai palideció. Hay una trampilla en el suelo. Dijo Blaise. Eso es todo. Una salida al suelo. Dazai rápidamente dirigió su mirada al suelo. Pero no pudo distinguir nada en las sombras antes de que su atención volviera al perro. La habitación estaba oscura y caliente por el aliento del perro. Lo mismo ocurría en las perreras de mi casa. Una sombra se cernió sobre la visión de Dazai. Retrocedió medio paso. Con el rostro completamente inexpresivo. Comillas. De repente. George estaba de pie frente a él. Cuando Dazai respiró profundamente y con un movimiento tembloroso. Se dio cuenta de que el perro no se había movido en absoluto. Había sido George. Dando un paso cuidadoso frente a él. El gemelo miró a Dazai. Frunciendo el ceño en evidente preocupación. ¿Estás conmigo? Comillas. Dazai abrió la boca para hablar. Su voz era fría y distante. Y cuando forzó una palabra. Carecía de toda la picardía y el entusiasmo que Dazai solía tener. Obviamente. George no parecía convencido. Con una sonrisa que parecía dolida. Extendió la mano para encerrar a Dazai en sus brazos. Genial. Tarareó. Alejando a Dazai del perro. Por aquí. Entonces. Dazai se dejó guiar. En circunstancias normales. 1000 golpes se habrían acumulado en la lengua del mafioso. Pero en ese recuerdo a medio formar de perros y jaulas. Dazai encontró sus prioridades completamente en otra parte. Cuando Dazai intentó estirar el cuello para mantener los ojos en la bestia. Blaise se acercó por detrás y le bloqueó la vista. Blaise le ofreció a Dazai una mirada en blanco. Pensativa y frunciendo el ceño. Él se encogió de hombros. ¿Vienes? ¿Fred? Preguntó George. La respuesta de Fred llegó un segundo después. Y la luz a su alrededor cambió ligeramente. ¿Dazai ya terminó? Preguntó. George tarareó. Un segundo después. Dazai sintió que lo pasaban a Blaise. Una sacudida de dolor en el cráneo de Dazai le indicó que George acababa de lanzar un hechizo antes de que el susurrado, Alohomora, pudiera hacerlo. Se oyó el ruido metálico de una cerradura de metal que caía al suelo y se abría. Entonces. George estaba de nuevo a su lado. Aturdido. Dazai atravesó la trampilla. Sus pies encontraron una escalera antes de que su cerebro aturdido por el miedo pudiera visualizar el camino en la oscuridad. Bajó con manos y pies temblorosos. Dazai está despejado. Gritó George desde lo alto. Con un sonido lejano. Tal vez fuera el rugido de la sangre que corría por los oídos de Dazai. Próximo. Comillas. Dazai descendió.
En blanco. ¿Estás bien, jefe?, susurró Blaise. Justo por encima de sus hombros. Por encima de ellos. Dazai oyó que la trampilla se cerraba de golpe. 4 pares de pasos bajando por la escalera resonaron por la habitación. Dazai respiró profundamente. Dolorido. Era extraño. No recordaba que alguien se interpusiera entre él y un perro antes. ¿Jefe? Comillas. Dazai cerró los ojos. Cuando los abrió, su encuentro con el perro de 3 cabezas había desaparecido por completo de su cabeza. Había quedado compartimentado. Olvidado. Irrelevante. Tan olvidado como cualquier cosa podría ser. Así. Paréntesis que cierra. Tarareó Dazai, fingiendo ignorancia. Bajó otro peldaño por un breve momento en silencio y luego preguntó: ¿qué tan profunda crees que es esta cosa? Hubo una pausa larga y embriagadora. Alguien suspiró. No sé. Comillas. George emitió un sonido de descontento. Dazai fingió no oírlo. Haremos una pausa cuando lleguemos al final. Dazai sintió que la irritación le quemaba la piel, reemplazando el entumecimiento que había reemplazado al miedo. Estamos trabajando contrarreloj, dijo, con una voz que no carecía de severidad. No hay tiempo. Hay tiempo para esto. Hermanito, interrumpió Fred. Dazai abrió la boca para responder algo brusco. Pero luego lo pensó mejor. Estaba muy fuera de lugar. Ver al perro lo había sorprendido. Lo estaba volviendo tembloroso y pequeño. Mori se reiría de él por eso. Su padre intentaría sacárselo a golpes otra vez. Lo único que Dazai no podía afrontar. Y todos sus subordinados lo sabían. Dazai todavía no estaba seguro de qué hacer con sus reacciones. Pensó que probablemente debería sentirse avergonzado. Pero encerrar el miedo significaba encerrarlo todo. Preocupación y vergüenza incluidas. Todo lo que Dazai necesitaba era tener la cabeza lo suficientemente despejada para saber si sus subordinados planeaban explotar su debilidad recién descubierta. Sus manos se sentían entumecidas en los peldaños de metal de la escalera. Todavía podría salvar esto, antes de que pudiera terminar el pensamiento. El pie de Dazai tocó el aire. Mientras bajaba sin pensar. No se había dado cuenta de que el siguiente peldaño de la escalera no existía. Daba paso al aire libre. El corazón de Dazai se desplomó instintivamente cuando perdió el equilibrio en la escalera. Sus manos ardían contra las barras de metal mientras la gravedad lo arrastraba hacia abajo. El aire viciado azotó a Dazai mientras caía varios pies. Por un segundo. No hubo nada más que Dazai y el chasquido de su cuerpo contra el duro suelo. Dazai. Alguien le gritó y el mundo volvió a la normalidad. Dazai gimió y se estremeció levemente cuando su espalda protestó por la caída. Su aterrizaje no había sido suave. Pero Dazai había pasado por cosas peores. Aunque ahora no era su cuerpo lo que más le dolía, sino su cabeza. La base de su cráneo ardía y zumbaba. Se llevó una mano a la cara y trató de quitarse el dolor. Tendrán que saltar, gritó a los demás, pellizcándose el puente de la nariz. La escalera se detiene en... ¡Oh! Gritó Blaise de repente. Allá. Comillas. Un segundo después. Blaise cayó al suelo junto a Dazai. La otra serpiente emitió un sonido de dolor. ¿Te duele?, preguntó Dazai, con voz cuidadosamente inexpresiva. Le dolía la cabeza. Sin rumbo. Blaise